Mi tío falsificó la firma de mi abuela para quedarse con la casa familiar antes de que ella muriera. Voy a contarles algo que descubrí por accidente. No fue una investigación. No fue una corazonada que decidí seguir. No fue que alguien me avisó ni que encontré algo buscando. Fue un accidente puro, del tipo que parece imposible pero que ocurre exactamente porque la vida no avisa cuando va a cambiar todo. Estaba buscando un documento completamente diferente. Un recibo de pago de hace años que necesitaba para un trámite de nada, algo sin importancia. Lo estaba buscando en una caja de papeles viejos que mi madre guardaba en el cuarto de las cosas que no tienen lugar fijo, esa habitación que todas las casas tienen y que acumula la historia de una familia en capas de papel y polvo. Estaba metiendo la mano entre carpetas y sobres cuando mis dedos tocaron algo que no esperaba. Una escritura notarial. Con el nombre de mi abuela en la portada. Y con una fecha que, cuando la leí, me hizo detenerme. La fecha era de 6 meses antes. 6 meses antes de ese momento en que yo estaba buscando un recibo sin importancia. Mi abuela llevaba 4 años sin poder salir de la cama. 4 años en un estado de deterioro físico y cognitivo avanzado que todos en la familia conocíamos y que los médicos habían documentado con detalle. Una mujer que no reconocía a sus nietos la mitad de los días, que no podía sostener un bolígrafo, que necesitaba ayuda para las cosas más básicas que existen. Y sin embargo ahí estaba su firma. En una escritura notarial de compraventa. Perfectamente trazada. Vendiendo la casa familiar. A mi tío Gustavo. Por €1. Guardé el documento. No dije nada esa noche. No dije nada al día siguiente. Porque había aprendido, con los años, que las cosas que importan de verdad no se confrontan antes de entenderlas del todo. Y lo que acababa de encontrar era demasiado grande para confrontarlo sin entenderlo primero. Lo que descubrí en las semanas siguientes es lo que voy a contarles ahora. Me llamo Rodrigo. Tengo 38 años. Y esta es la historia de cómo mi tío Gustavo intentó robarle a mi familia la única cosa que mi abuela había pasado toda su vida construyendo. Y de cómo no lo consiguió. Pero vamos desde el principio, porque esta historia necesita contexto para que el golpe llegue con todo su peso. Mi abuela se llamaba Josefina. Había nacido en un pueblo pequeño, la mayor de 5 hermanos, en una familia que no tenía nada. Emigró a la ciudad siendo joven, con lo que cabía en una maleta y con esa determinación que tienen las personas que han crecido sin red de seguridad y que saben que si no se mueven ellas, nadie se mueve por ellas. Trabajó toda su vida. Primero en casas ajenas, limpiando y cocinando para otras familias mientras ahorraba cada peso que podía. Después en un pequeño negocio propio, una tienda de telas que fue creciendo poco a poco. Se casó con mi abuelo, que murió joven, y siguió sola, con 3 hijos, sin quejarse, sin pedir que nadie le tuviera lástima. La casa la compró cuando mi madre tenía 15 años. Una casa grande, en una zona que en ese entonces no valía mucho pero que con los años se fue convirtiendo en una de las más cotizadas de la ciudad. Mi abuela la pagó sola, con sus ahorros de años, y siempre dijo que era lo más importante que había hecho en su vida. No porque fuera un bien material, sino porque era la prueba de que una mujer que había empezado con nada había construido algo que duraría más que ella. Esa casa fue el centro de todo. Navidades, cumpleaños, domingos. El lugar donde todos los de la familia sabíamos que había una cocina que siempre olía bien y una abuela que siempre tenía tiempo. El lugar donde aprendí a andar en bicicleta en el patio trasero, donde mis primos y yo dormíamos amontonados en el suelo en bolsas de dormir cada verano, donde mi abuela nos contaba historias del pueblo hasta que nos quedábamos dormidos. Mi abuela tuvo 3 hijos. Mi madre, Elena, que es la mayor. Mi tío Gustavo, el del medio. Y mi tía Carmen, la menor, que vive en otro país desde hace 20 años. Los 3 heredarían la casa a partes iguales, según lo que mi abuela siempre había dicho. Nunca hizo testamento formal, porque era de las personas que tienen esa superstición de que hacerlo es como llamar a la muerte. Pero lo había dicho tantas veces, en tantas conversaciones, delante de tantas personas, que nadie en la familia lo cuestionaba.
Era simplemente lo que iba a pasar. Mi tío Gustavo era el hijo del medio en todos los sentidos que esa expresión puede tener. Nunca terminó de encontrar su lugar. Había empezado varias cosas, ninguna de las cuales había terminado bien. Un negocio de importación que cerró a los 2 años. Una inversión en bienes raíces que salió mal. Una sociedad con un amigo que terminó en disputa legal. Era de los que tienen buenas ideas pero mala ejecución. De los que culpan a las circunstancias cuando las cosas no funcionan, de los que van dejando a su paso una estela de proyectos incompletos y de personas que en algún momento confiaron en ellos y salieron perjudicadas. Dinero nunca le sobró. Y eso es importante para entender lo que pasó después. Cuando mi abuela empezó a deteriorarse, hace ya casi 5 años, fue Gustavo quien propuso que él se mudara a vivir con ella para cuidarla. Parecía un gesto generoso. Mi madre trabajaba, yo vivía en otra ciudad, mi tía Carmen estaba en el extranjero. Gustavo en ese momento no tenía trabajo fijo, no tenía compromisos que lo ataran, y la casa era grande. Tenía sentido. Lo que nadie evaluó con suficiente cuidado en ese momento era que poner a Gustavo en esa casa, solo con mi abuela, era una combinación que requería más supervisión de la que le estábamos dando. Mi madre visitaba a mi abuela los fines de semana. Yo venía cuando podía, cada mes o mes y medio. Mi tía Carmen llamaba por videollamada cada semana. Gustavo estaba ahí todos los días, gestionando la medicación, coordinando con los médicos, llevando a mi abuela a sus citas cuando podía ir, y siendo la presencia diaria que mi abuela necesitaba. En teoría, una situación ideal. En la práctica, una situación que le daba a Gustavo un acceso y un control que nadie estaba supervisando adecuadamente. El deterioro de mi abuela fue progresivo. Los primeros años todavía tenía momentos de lucidez relativamente frecuentes. Reconocía a la mayoría de la familia, podía mantener conversaciones cortas, tenía sus propias opiniones sobre las cosas. Con el tiempo esos momentos se fueron haciendo más escasos. Empezó a confundir personas, a perder el hilo de las conversaciones, a vivir en un tiempo que no era el presente. Los médicos lo habían documentado: deterioro cognitivo severo, capacidad de toma de decisiones comprometida, dependencia total para las actividades básicas. Nadie con ese diagnóstico puede firmar un contrato válido. Eso es algo que cualquier abogado puede decirte. Eso es algo que cualquier notario tiene obligación de verificar. Eso es algo que Gustavo sabía perfectamente. Y sin embargo lo hizo. Cuando encontré la escritura y empecé a investigar, lo primero que hice fue llamar a un amigo abogado que tenía en la ciudad donde vivía yo, alguien de confianza, alguien que no tenía ninguna relación con mi familia. Le expliqué lo que había encontrado sin darle todos los detalles, solo lo suficiente para que me dijera que estaba mirando. Su respuesta fue inmediata: si la fecha era correcta y el estado de mi abuela era el que yo describía, lo que tenía en mis manos era potencialmente un fraude notarial y una falsificación de firma. 2 delitos serios. Me dijo que lo primero era verificar la autenticidad del documento. Que fuera a la notaría que aparecía en la escritura y solicitara una copia certificada. Si el notario la había registrado, era real. Si no, era una falsificación completa. Si era real, la pregunta siguiente era cómo había pasado, quién había dado fe de que mi abuela estaba en condiciones de firmar, y que había firmado exactamente. Fui a la notaría sin decirle nada a nadie de la familia todavía. Pedí la copia certificada como nieto, lo cual me daba derecho a solicitarla dado que mi abuela seguía viva y yo era familia directa. El documento existía. Estaba registrado. Era real. Lo que significaba que alguien había llevado a mi abuela ante un notario, o había llevado al notario ante mi abuela, en un momento en que ella no estaba en condiciones de entender lo que estaba firmando. Y ese alguien había conseguido que la operación quedara registrada como válida. El documento era una escritura de compraventa. Mi abuela vendía la casa a Gustavo por el precio simbólico de €1, lo cual en términos legales es una donación encubierta, una forma de transferir la propiedad sin pagar los impuestos correspondientes a una donación real. La firma de mi abuela estaba ahí, reconocida por notario.
Lo que necesitaba ahora era saber si esa firma era auténtica o falsificada. Hablé con mi madre ese fin de semana. Fue una de las conversaciones más difíciles que he tenido, porque mi madre quería a su hermano con esa lealtad ciega que a veces tiene la familia, y lo que yo le estaba diciendo requería que cuestionara esa lealtad. Le mostré el documento. La vi leerlo. La vi cambiar de color. La vi mirarme con una expresión que mezcla el no querer creer con el no poder no creer. Le dije que necesitábamos un perito calígrafo. Alguien que analizara la firma y determinara si era genuina o falsificada. Mi madre tardó unos días en procesarlo, pero finalmente estuvo de acuerdo. El perito que contratamos era un profesional con 20 años de experiencia en análisis grafológico forense. Le entregamos la escritura y varios documentos firmados por mi abuela en años anteriores, cuando todavía estaba en plenas facultades, para que pudiera hacer la comparación. Formularios médicos, contratos de arrendamiento del local de su negocio de hacía años, cartas personales. Documentos cuya autenticidad no estaba en duda. Su informe llegó 2 semanas después. Conclusión. La firma en la escritura de compraventa presentaba diferencias significativas con las firmas de referencia, atribuidas a Josefina. La presión del trazo era inconsistente con la motricidad esperada en la firmante dada su edad y estado físico documentado. La dirección del trazo en varios elementos clave de la firma no coincidía con el patrón establecido. Probabilidad de que la firma fuera auténtica, baja. Probabilidad de falsificación, alta. Leí ese informe sentado en la cocina de mi apartamento, con una taza de café que se fue enfriando sin que yo la tocara. Y sentí algo que no es exactamente rabia aunque contenga rabia. Es algo más oscuro y más frío. Es la sensación de entender que alguien que conoces de toda la vida, que ha estado en cada Navidad, en cada cumpleaños, en cada momento familiar importante, es capaz de hacer algo que tú no creías que nadie que conocías podía hacer. Con el informe del perito en la mano, mi madre llamó a mi tía Carmen y le explicó todo. Carmen, desde el otro lado del océano, reaccionó con una mezcla de devastación y de furia que yo entendí perfectamente. Y los tres, mi madre, mi tía y yo, tomamos la decisión de confrontar a Gustavo antes de ir a las autoridades. No porque creyéramos que iba a reconocer nada, sino porque queríamos mirarlo a los ojos y que él supiera que lo sabíamos. La reunión fue en la casa de mi madre. Gustavo llegó sin saber exactamente de qué íbamos a hablar, aunque imagino que algo en la manera en que lo habíamos convocado le dijo que no era una reunión cualquiera. Cuando entró y vio a las tres sentados en la sala con una carpeta encima de la mesa, su expresión cambió. Mi madre fue quien habló primero. Le puso el documento encima de la mesa. Le preguntó que nos explicara qué era eso. Gustavo lo miró. Lo cogió. Lo leyó durante más tiempo del necesario para alguien que ya lo conoce. Y después lo dejó en la mesa con una calma que me resultó más perturbadora que cualquier reacción dramática que hubiera podido tener. Nos dijo que lo había hecho para proteger la casa. Que había deudas que los demás no conocían. Que mi abuela había tenido problemas financieros que él había estado cubriendo de su propio bolsillo. Y que si la casa no se transfería a su nombre, podía quedar expuesta a reclamaciones de acreedores. Que lo había hecho por la familia, no para sí mismo. Que en ningún momento había tenido intención de quedársela, que era solo una medida de protección temporal. Fue una respuesta elaborada. Tenía la estructura de algo pensado previamente. Tenía la coherencia de una narrativa que alguien ha ensayado. Pero había un problema con esa narrativa. Un problema grande. Le pregunté por las deudas. Que nos mostrara documentación de esas deudas. Que nos dijera de qué acreedores estaba hablando, qué cantidades, qué proceso legal estaba en curso que hacía necesaria esa transferencia urgente y secreta. No pudo mostrarnos nada. Porque no había deudas. Había verificado antes de esa reunión, con el mismo abogado amigo, que no existía ningún procedimiento de embargo ni ninguna reclamación registrada contra mi abuela ni contra la casa. Era una mentira construida sobre la marcha para explicar algo que no tenía explicación legítima. Le dije que teníamos el informe del perito. Que la firma estaba cuestionada.
Que íbamos a presentar una denuncia penal si la escritura no se anulaba voluntariamente. Que podía elegir entre resolverlo en la familia o resolverlo con un juez. Lo que ocurrió en los siguientes minutos fue algo que no esperaba. Gustavo no explotó. No se levantó. No negó nada con vehemencia. Se quedó callado durante casi un minuto entero, mirando la mesa, y luego levantó la vista y miró a mi madre con una expresión que era difícil de leer. No era arrepentimiento exactamente. Era algo más parecido al agotamiento. Al agotamiento de alguien que lleva tiempo cargando algo que pesa demasiado y que en algún punto ha dejado de poder fingir que no pesa. No reconoció la falsificación. Eso hay que dejarlo claro. Nunca lo reconoció en palabras directas. Pero tampoco la negó. Lo que dijo fue que necesitaba tiempo para hablar con su abogado y que volvería con una respuesta en una semana. Esa semana fue tensa de una manera que no sé describir bien. La casa de mi abuela, donde Gustavo seguía viviendo y donde ella estaba en su cama sin saber nada de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, se había convertido en el centro de una batalla que ella no sabía que existía. Hubo momentos en que eso me dolió más que todo lo demás. Que mi abuela, que había trabajado toda su vida para construir esa casa, estuviera viviendo sus últimos meses sin poder saber que su hijo estaba intentando robarle lo que ella había construido. A los 8 días Gustavo llamó a mi madre. Le dijo que estaba dispuesto a anular la escritura. Que firmaría los documentos necesarios para revertir la transferencia. Que pedía que no se presentara denuncia penal. Hubo una conversación larga entre mi madre, mi tía y yo sobre si aceptar ese trato. Carmen quería denunciar de todas formas. Yo entendía su posición. Mi madre estaba dividida entre la justicia y la lealtad que todavía sentía hacia su hermano, aunque esa lealtad ya no era la misma que antes de ese documento. Finalmente decidimos aceptar la anulación con condiciones. La primera, que Gustavo firmara un documento reconociendo que la transferencia había sido irregular, sin usar la palabra falsificación pero con el reconocimiento suficiente para que sirviera de protección legal futura. La segunda, que abandonara la casa en un plazo de 30 días y que el cuidado de mi abuela pasara a ser gestionado por una empresa de cuidados profesionales pagada entre todos. La tercera, que renunciara a cualquier reclamación futura sobre la casa, incluyendo la parte que le correspondería en la herencia cuando llegara el momento. Esa última condición fue la más difícil. Era renunciar a una herencia legítima. Mi abogado me advirtió que esa renuncia, para ser válida, tendría que hacerse en el momento correcto del proceso hereditario. Pero lo que queríamos en ese momento era que quedara documentada su aceptación voluntaria de esa condición, aunque el instrumento legal formal llegara después. Gustavo aceptó. Firmó todo lo que le pusimos delante. Lo hizo con la cara de alguien que sabe que no tiene otra opción, lo cual no es lo mismo que hacerlo con arrepentimiento genuino, pero que en términos prácticos produce el mismo resultado. La escritura fue anulada. La casa volvió a estar a nombre de mi abuela. Un notario diferente, en una notaría diferente, certificó la reversión con mi abuela presente, en uno de sus días de mayor lucidez, asistida por un médico que dejó constancia escrita de su estado en ese momento específico. Gustavo se fue de la casa al mes siguiente. Mi madre y yo nos turnamos para estar con mi abuela hasta que pudimos organizar los cuidados profesionales. Fue un periodo agotador pero necesario, y en esas semanas pasé más tiempo con mi abuela que en los años anteriores, porque el trabajo y la distancia y la rutina de la vida habían ido comiendo ese tiempo sin que yo me diera cuenta. Mi abuela murió hace 7 meses. En la casa que ella había comprado. En su cama. Con mi madre a su lado. El proceso de herencia está en curso. Gustavo, de acuerdo con lo que firmó, no forma parte de él. No he vuelto a hablar con mi tío desde aquel día en la sala de casa de mi madre. No sé exactamente lo que siente. No sé si en algún momento llegó a entender lo que intentó hacer o si ha construido una versión de los hechos que lo hace aparecer como víctima de algo. Las personas con la capacidad de hacer lo que él hizo generalmente también tienen la capacidad de reescribir la historia para sobrevivir con ella. Lo que sí sé es esto. Mi abuela vivió sus últimos meses en la casa que había construido.
La casa donde yo aprendí a andar en bicicleta, donde dormíamos en el suelo en bolsas de dormir en verano, donde ella nos contaba historias hasta que se nos cerraban los ojos. Eso no lo cambió nadie. Y eso, al final de todo, era lo único que de verdad importaba. Lo que aprendí de esta historia va más allá de lo que parece obvio. Más allá de desconfiar de las personas, más allá de proteger los documentos, más allá de tener un abogado de confianza. Lo que aprendí es que el deterioro de las personas mayores crea vulnerabilidades que la familia asume que está protegiendo pero que a veces no está protegiendo en absoluto. Que delegar el cuidado de alguien en una sola persona, sin supervisión, sin transparencia, sin documentación, es un riesgo que muchas familias toman sin saberlo. Que la generosidad y la confianza son cosas buenas, pero que cuando hay bienes importantes y personas vulnerables de por medio, la confianza sin verificación no es una virtud sino un riesgo. Si alguien que está leyendo esto tiene un familiar mayor, con una casa, con ahorros, con algo que tardó toda una vida en construir, les pido que hagan una sola cosa. Que se aseguren de que ese familiar tiene un testamento. Uno real, firmado cuando estaba en plenas facultades, con un notario de confianza y con testigos. Que no lo dejen para después. Que no lo pospongan por la superstición de que hablar de la muerte es llamarla. Porque el testamento no es un documento de muerte. Es un documento de respeto. Es la manera en que una persona dice, mientras todavía puede decirlo, lo que quiere que pase con lo que construyó. Mi abuela no lo hizo. Casi le cuesta todo. Que a ustedes no les pase lo mismo. ¿Alguna vez viviste algo parecido en tu familia? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Déjamelo en los comentarios, me interesa leer cada uno.